Santiago. ¡Wow! ¿Tanto frío hizo? ¿Cuántos grados hicieron? Para la época era raro que estuviese tan cerca de los 0 grados. Yo creo que fue como 2 grados o algo así. ¡Wow! Te ¿Y a digo qué que lo grado se siente? lancé, estuve toda la hora, nunca entraron en calor las manos en todo el Murph. ¡Wow! Pero ¡Wow! bien, pero bien. ¿Mucha gente haciendo Morph? Sí, éramos en total como 40 en el momento. ¡Wow! Algunos llegan antes, algunos llegan después, ¿cierto? Pero como en el grupo central éramos como 40. Mirá qué bien. Sabés que yo siempre cuento una historia de un alumno amigo, ya Don Pato, eh, cuando teníamos Jotun. Vos llegaste a conocer Jotun, Sí, ¿no? sí, sí. El grande. Cuando teníamos Morph, un año él calculó, él vivía cerca del box, y él calculó con Google Maps desde la casa hasta el box cuál era el recorrido de los 1600 metros. Y se puso una mochila con peso, se prendió el reloj y salió corriendo desde la casa, los 1600, entró al box, dijo, hola, hola, yo ya empecé, llegó, hizo los 100 push-ups, los 100 pull-ups, 200 push-ups, 300 squats, dijo, chau, chau, me voy, y se fue corriendo hasta la casa y ahí terminó de hacer morph. Mira, qué loco. Pero lo hizo, lo cumplió, pero fue buenísimo, porque salió de la casa, optimizó el tiempo, al máximo, el Pato. Bueno, ya estamos grabando, Pavel. Oficial, ya arrancamos acá oficialmente. Episodio 2, primer invitado oficial del podcast de CrossFit Latam, el señor Pavel Sáenz de Santiago, Chile, con la enorme historia que tiene de la que queremos hablar y queremos charlar un poco, que es 20 años 20 años de estar afiliados a CrossFit Latam. Primer afiliado de toda Latinoamérica. No quiero decir de habla hispana, pero no estoy seguro de cómo está eso con España, si hay alguno antes que vos o si fuiste el primero de habla hispana. ¿Lo sabés ese dato o no? Estuvimos, sí, antes que los hispanos. Mirá, el primero de habla hispana entonces, bien. Sí, sí. Nada, 20 años afiliado de todo un recorrido, toda una vida estando afiliado y bueno, y hace muy poquito que cumpliste los 20 años, cumplieron los 20 años, así que me parece que era una manera excelente de arrancar con los invitados de acá en el podcast, que vamos a tener varios, pero nada, como te decía recién, primer afiliado, primer invitado acá en el podcast, siempre ahí marcando el camino, Pavel. Muy bien. Pavel, Ay, ¿tenés? muchas gracias, Pablo. Creo que estábamos, yo más que nadie estaba a la espera de un podcast ya de CrossFit Latam y además para poder conocer a otros afiliados, otros dueños. Siempre es un gusto ver al team de Latam en redes, ¿cierto? Pero esta instancia abre nuevas oportunidades. Sí, nosotros la semana pasada que largamos el primer capítulo, no sé si lo pudiste ver, pudiste chusmearlo un poquito Sí, ahí. con Carlos. Estuvimos hablando ahí con Carlos y con Rich. Y nada, largamos de ahí y dijimos, abrir la conversación, abrir un espacio donde tener una voz del lado de los seminar staff y la experiencia y invitar gente e ir charlando de temas que nos interese a todos y tener ahí una presencia en el medio, así que me parece que, como decía, era necesario, ya hacía rato que teníamos que haber estado y bueno, ya está, estamos acá, lo logramos y acá vamos metiéndole. Pavel, presentate un poquito vos para todos los que no te conocen todavía, así que dale nomás. Bueno, soy Pavel Sáenz, dueño y head coach de CrossFit Santiago. Eh, Originalmente, antes de dedicarme a coach, mi carrera viene desde el cine. Fui cineasta y la verdad es que siempre el deporte fue algo como muy cercano a mí, era algo que siempre me encantó y un poquito por el jiu-jitsu y el MMA me fue llevando hacia el lado de CrossFit en los primeros días, porque ya en esa época se hablaba como de lo revolucionario que era la metodología, que estaba obviamente todavía muy en pañales, pero yo creo que ya los atletas
de esa época de distintas disciplinas que sabían lo que es el alto rendimiento, como que reconocieron de una, ¿cierto?, la validez de algo como CrossFit. Y ya, y eso fue desde, en el fondo, haciéndola como corta por ahora, eso fue como 2005 que tuve mis primeros como acercamientos a CrossFit, y ya 2006 fue como ya afiliarnos propiamente tal. Bien, uy, entonces, un montón. Ese dato yo no lo tenía. Cineasta. Sí, cineasta, de carrera de profesión cineasta. Wow. En esa época, bueno, a lo mejor Pablo tú te acuerdas, pero no había tanto poderío digital, entonces No, no había era un... nada, nada. Sí, y a diferencia de Argentina o de incluso de Brasil, Chile era un país que no tenía ni siquiera industria cinematográfica, entonces era muy difícil dedicarse a eso a tiempo completo y bueno, yo ya tenía una hija, ¿cierto? Entonces, siendo papá, digamos, tenía que de alguna manera tener algo que me solventara más, con más seguridad. Y bueno, tuve la fortuna también de encontrarme algo como con CrossFit. Wow. Y pará, vamos de a poco, vamos de a poco. ¿Cómo cineasta llegaste a hacer algo? O sea que dentro de, eras director, alguna especialidad, filmabas, sonido, algo en particular. Sí, nosotros, bueno, los primeros era una carrera de 4 años. Era la primera escuela que se abría de cine post dictadura. Entonces Ajá. fue una escuela también un poquito pionera. Y ahí salimos una primera generación en donde nos prepararon un poquito para todo. Cada quien con sus especializaciones, pero hicimos mucha práctica durante los 4 años y nos titulamos con un largometraje en el fondo como de graduación de nuestra generación. Y también en esa época, antes de CrossFit, hice también con un grupo de compañeros, hicimos una película de largometraje en digital, estaba recién como empezando el digital, se llama El Ajá. Carrete, que aquí en Chile en el fondo es la fiesta. Ok, ok. Eh, una película bastante experimental, sin concesiones. eh, y después algunos, de hecho, lo que une un poquito mi camino con CrossFit fue un documental que fui a hacer sobre artes marciales a Portland, a Estados Unidos. Ajá, ahí está. Y ese fue como mi segundo trabajo ya más solo, porque el primer trabajo, El Carrete, fue bastante como colaborativo, lo co-dirigimos, lo co-escribimos. Fue un trabajo bien como en equipo, como una banda de rock empezando. Este trabajo documental ya era algo más personal. Y después eso me permitió llegar a Estados Unidos y bueno, conocer a uno de los afiliados en CrossFit Portland, Ajá. que es uno de los antiguos activos. Si no estoy equivocado, creo que todavía existe como afiliado. Y ahí fue como que enganché con el tema de CrossFit, ya venía con el tema de las artes marciales, del MMA, del Jiu-Jitsu, pero la verdad es que los postulados que tenía coach en esos primeros, Coach Glassman, en esos primeros textos, como que, churra, realmente revolucionaron como mi entendimiento del entrenamiento. O sea que vos en esa Y época ya entrenabas, o sea, vos entrenabas artes marciales. O sea, MMA, sí, Jiu-Jitsu, todo eso. sí, sí. Ok, ok. Y Y sentía, allá yendo. perdón, Decime. sí, claro, me tocó en torneos ir a torneos de sumisión y de jiu-jitsu y de grappling y eso, y era como que mi capacidad física era deplorable, así como que no, Mm, en el fondo no ganaba porque no me daba el motor. claro. Entonces el CrossFit calzó muy bien con esa idea. ¿Dónde fue el primer lugar que hiciste CrossFit? ¿Ahí en Portland? ¿Ahí conociste? ¿Ahí fuiste a una Hice, clase? hice, sí, primera parte formal, porque en realidad hice algunos WOD antes en el patio de mi casa. Creo que tú te recordarás del WOD Mari. Mari es un AMRAP de 20 Sí. minutos. Ese fue mi primer WOD y curiosamente, bueno, tiene handstand push-up,
single leg squats y pull-ups. Y chest to bar. Chest to bar. No, creo que son pull-ups. ¿Son pull-ups? Pero son... Okay. Sí. Ese fue mi primer WOD. Y claro, pero sí lo que hacía era como escoger los WOD que me acomodaban en la semana. O sea, no había un... Pero pará, no ¿este fue tu primer WOD? Ese fue mi primer WOD. Sí. En tu casa. ¿Y sí. tenías dónde hacer pull-ups, por ejemplo? Tenía un árbol. Claro, para agarrar de la rama y meterle. ¿Y handstand push-ups había hecho? No, espérate. Tenía... ¿Sabes qué? Ahora que me lo recuerda, mira, qué bueno que me preguntaste, porque tenía una máquina que era una multifuncional. Ajá. Y esa multifuncional tenía un rack de pull-up que no te permitía ajustar el ancho. Tenías que ir al ancho que tenía la máquina. Que siguen estando en algunos, lo típico de las máquinas de gimnasio, que te agarrás para hacer un pull-up así de ancho, te colgás y haces lo que puedas. Y sabes, Pablo, algo bien increíble que siempre trato de comentarlo, es que, claro, en esta época tenía cerca de 30 años o 30 años ya. Esa vez hice ese Mary, es un AMRAP de 20 minutos, ya son 15 handstand push-up, perdón, 5 handstand push-up, 10 pistols, 15 pull-ups, y hice 3 rondas. En los 20 minutos. Oye, y quedé molido, así, Claro. pero como si hubiese hecho un Murph, con esas 3 rondas. Pero pará, porque quiero saber cómo, antes que me digas eso, quiero saber cómo llegaste ahí. O sea, ¿de dónde se te cruzó hacer eso? O sea, ¿cómo llegaste a Mari? ¿Cómo llegaste a ver eso y decir, quiero hacer eso? ¿Dónde sacaste eso? Ya estaba la página web, sí, porque la página de internet arrancó ya en el 2001. O sea que Sí. pero ¿cómo llegaste vos a CrossFit.com? Llegué a través de unos foros de MMA en inglés. Ok, ahí va. Entonces los foros decían, oye, mira, si quieres workouts, aquí puedes ir, anda a crossfit.com, free, ¿cachai? Podís hacer 4 o 5 workouts a la semana. Y ahí llegué, pinché y se veía ahí que decía Mary. Estaba la descripción Esto y ya. dijiste, ¿nunca habías hecho una handstand push-up antes? Nunca. No, eso fue, oye, Y te tiraste de una, así, bueno, esto vertical y bajo y subo, dijiste, ¿cómo fue? Sí, y lo otro, claro, además del handstand push-up, el pistol lo hice RX en el fondo del web. Porque yo creo que, claro, con la habilidad del MMA tenía esas habilidades más de gymnastics, ¿cierto? Lo más probable es que esos handstand push-ups los hice estrictos, probablemente esos pull-ups también los hice medios estrictos, por eso hice 3 rondas, ¿no? Claro. Ahora, antes de empezar el workout, cuando vos miraste, ok, tengo que hacer esto y esto, vos dijiste, esto lo puedo hacer porque yo hago tal cosa, ¿dónde te sentías que estaba bien? Y dijiste, este es mi fuerte, no me va a costar. Sentía, sí, en el handstand y en el pull-up. Y en el pull-up, en el pistol. Sí. Bueno, vos sabés que a mí me pasó al revés. Yo Ya. cuando arranqué, también venía de arte marcial, pero de hacer capoeira mucho tiempo, Ajá. arte marcial brasilera, todo el tiempo medio agachado, piernas fuertes, mi fuerte eran la fuerza de piernas. Y cuando arranqué la primera clase, fue allá con Siri, en Turuca y en Bucareli, vos conociste ese lugar, ahí arriba, era una escalera descendente de 10-1 de medball clean y burpees. Bajé, no te miento, Pavel, literal, agarrado del pasamanos, las escaleras, pues en un primer piso, porque sentía que me caía, las piernas no me respondían para bajar las escaleras, me temblaban. No entendía qué me había pasado, digo, yo era fuerte pierna, ¿qué es esto? Y ahí, listo, Claro. no, eso me enganchó, no paré nunca más. Pero bueno, te enfrentaste a Mari, dijiste, vamos, 20 minutos, 3 vueltas. Sí, y como en esa época, bueno, sigue estando, pero en esa época era muy relevante los comments, porque Ajá, te sí. decían, postea tu resultado en los comments. Y yo veía así 18 rounds, 15 rounds, 13 rounds,
Y yo decía, pero ¿cómo es posible que...? Y todo tipo de personas, o sea, todo tipo de nombres de distintos países. Entonces, ¿cómo será posible que estoy tan mal? Entonces, esa fue una motivación a mejorar. Wow. Y después, el siguiente ya fue, o sea, de ahí saliste de ahí, seguiste intentando todos los días, una vez cada tanto, ¿o cómo fue? Claro, ahí como que cuando tenía 2, 3 veces por semana tenía espacios para poder entrenar, trataba de un poco de entender un poco qué es lo que se estaba proponiendo, porque no habían tutoriales, no habían videos, habían algunas referencias muy breves de descripciones, pero era así como, no sé, pues si decía clean, decía, bueno, lleva el peso hasta los hombros, desde el suelo hasta los hombros. Arreglate, Eran una... claro. Exacto. Entonces yo tenía dumbbell, todavía no tenía barras, entonces era como de estas dumbbell que tenías que enroscar. La armás con los disquitos. Claro. Todo muy, muy rústico, pero sí, cuando lo que tú me preguntabas, cuando llegué a hacer una clase propiamente tal, bastante bien hecha, diría yo, en esa época, fue en CrossFit Ahí Portland, en sí. donde experimenté los 60 minutos de una clase. ¿Con qué te encontraste ahí? Y ahí fue como que dije, no, en realidad aquí hay una metodología, o sea que hay algo. Ahí fue cuando te tocó la cabeza. ¿Cómo fue esa clase? ¿Te acordás más o Sí. menos? ¿Te acordás que te tocó hacer en esa clase? No, no me acuerdo mucho, pero sí o sea, me llamó mucho la atención que había toda una estructura, ¿cierto? Que había un warm-up, ¿cierto? Que había un warm-up específico, ¿cierto? No tan elaborado como lo que nosotros hacemos hoy día, pero definitivamente algo que tenía, ¿cierto? Una intención, porque además Scotty, que era el coach, él también venía de artes marciales, venía de distintos deportes, y tú sabes que, claro, en Estados Unidos todo se esquematiza más, ¿cierto? Entonces era como todo más ordenadito. Eh, entonces, claro, ahí, como los cabos que uno leía en los journals, con lo que estaba pasando en la clase, y entonces eso sí me enganchó de verdad. Y de ahí ¿cuánto tiempo pasó hasta que tomaste tu level 1? Uy, ahí fue un rato porque de hecho en esa época uno se afiliaba antes de, no existía el Level 1. Entonces, Esto, mirá, Scotty me esto ni yo dice, lo sabía. Te afiliabas sin tener level 1. entonces Scotty me dice, oye Pavel, mira, ¿sabéis qué? Tenéis que llevar esto a Chile, hablas súper bien inglés, te mueves bien, no existe nada de esto, habían poquitos afiliados en el mundo, poquitos, de hecho poquitos en Estados Unidos. Claro. Y me dice, tienes que llevarlo para allá. Me dio un correo que era el encargado de afiliados en la época, Tony Budding, y me dijo, escribe con él, ándate unos correos y que él te vaya guiando. Y lo que hizo Tony fue que en el fondo me mentoreó a distancia. Entonces me dijo, mira, vamos a ir sacando cada vez más materiales, pero por ahora empieza a enseñar gente, practica tú, no escojas los WODs un 3-1, 3-1. Empieza a enseñar la gente y vamos a estar trabajando en lo que es el primer curso de entrenador en el futuro. Y debe haber pasado, claro, 2006, debe haber pasado como 2 años cuando empiezan a aparecer los primeros como afiliados que no éramos nosotros. Aparece uno, no sé, no me acuerdo el orden, a lo mejor fue primero Jaime como CrossFit Perú y después Joel como CrossFit Brasil, Carlos con CrossFit Guayaquil, como en ese, ¿cierto? En ese orden. Ujú. Estaba CrossFit Bogotá también con Jeff. Y finalmente así como que nuestra página de CrossFit Santiago era el blog, ¿cierto? Como muy, muy CrossFit, muy old school, en donde también publicábamos un WOD, poníamos nuestros resultados, fotos, nuestra comunidad muy, muy rústico, muy minimalista. Pero la página de CrossFit Perú como una biblioteca de CrossFit. O sea, Jaime se dedicó
a describir, ¿cierto? Ponerte qué significaba cada término, subía video, empezó como a hacer una especie de magazine. Y cuando muy caballero Jaime me escribe y me dice, ¿sabes qué? Está la posibilidad de que hagamos un primer curso. Yo quería preguntarte primero porque tú fuiste el primero, pero me dice, pero a nosotros nos encantaría hacerlo acá en Perú, entonces, ¿qué te parece? ¿Nos puedes dar ese pase? Y yo le dije, Jaime, encantado, o sea, tú estás desarrollando, él lo estaba desarrollando muy a amplia gama en esa época, entonces yo le dije, la lógica es que sea allá. Y nosotros vamos a viajar y nosotros nos vamos a inscribir todos y la cuestión. Y se hace en Lima el primer curso, esto debe haber sido 2008 yo creo, y ahí ya nos conocimos personalmente con varios de los que solamente nos escribíamos. Y ese fue el primer L1 en Sudamérica. ¿Quiénes estuvieron dando el level 1? Ahí estuvo Dave, estuvo Pat Sherwood, bueno, Maggie, y también Coach hizo su charla. ¿Estuvo Coach? Wow. Sí. Así que no, esa experiencia fue súper, súper buena porque imagínate, o sea, aprender tu deadlift con Dave, ¿cierto? Que recuerdo que él fue mi coach del deadlift. Con Maggie, que era una super coach y hablaba español también, ¿cierto? No, fue una experiencia increíble. Se aprovechó también de hacer un seccional allá, que era lo que en el fondo después pasaron a ser los regionales, y se hizo allá. Entonces me tocó ser head judge en ese primer evento. Así que no, fue realmente increíble. Ahí fue como un gran hito para varios de Latinoamérica, sobre todo los old school. Qué bien, qué bien. Y después de eso, ahí vos ya tenías tu gimnasio. CrossFit Santiago, ahí en 2008, 2009, claro, ahí llego a mi primera locación. Pasé desde el patio de la casa, estuve como 2 años en el patio de la casa. Ahí a eso iba. Ahí vos arrancaste en el patio de tu casa, ¿y a quién entrenabas ahí? Ahí tenía algunos alumnos de mis artes marciales y empecé a entrenar gente que quería ponerse fit. ¿Pero cómo lo promocionabas? Claro, ¿Decías CrossFit? ¿Promocionabas CrossFit o cómo lo vendías? La verdad es que no, ni siquiera lo vendía, era así como avísale a tal persona, oye, mi mamá quiere empezar, y uno de mis alumnos traía a su mamá. Se fue dando así muy de boca en boca porque yo tenía otro trabajo, entonces era como mi part-time esto. Claro. Entonces tampoco quería, como no tenía mucho espacio, yo creo que debe haber sido unos 20 metros cuadrados o algo así. Entonces no era mucho espacio lo que tenía, entonces tampoco podía como difundir mucho. Y además era en el patio, entonces era Santiago en invierno, entonces cancelaba clases, nos vemos el otro día, y era todo así muy espontáneo. Lo que sí en paralelo que me sirvió mucho justo antes como de esta etapa, cuando Tony me estaba capacitando y formando, era como, mira, ¿sabes qué? Agárrate unos alumnos personalizados y empieza a enseñarlo bien. Y ahí tenía una pareja que les enseñé como 1 o 2 años en un gym tradicional y les hacía CrossFit en un gym tradicional. Entonces esa también fue una época donde aprendí mucho a cómo implementar varios de los conceptos, por lo menos los iniciales que habían en esa época. Claro. Y ahí te mudaste al primer lugar, un lugar más grande, un galpón, ¿cómo fue ese lugar? En este ese fue chiquitito también, yo te diría que deben haber sido como unos 60 metros cuadrados, y ahí fue que se hizo el primer L1 en Santiago de Chile, y ahí recibimos a toda la gente de Toluca, ¿ya? Y también, bueno, a muchos de los de Santiago que fueron los pioneros de Santiago. En esas oportunidades vinieron desde Colombia también los primeros, de distintos países, y ahí empezamos a hacer regularmente, yo diría, como CrossFit Santiago, varios L1, yo te diría como 2 al año, todavía no eran muchos,
Y, y eso tuvimos como 3 años en ese local. Y 2011 ya encontramos un local ya más céntrico, más grande, un poquito monstruoso para mi idea, porque era muy, muy grande. Eran como, ya saltábamos como, no sé, de 60 metros cuadrados a 500 metros cuadrados. Wow. Entonces, en esa época era como un gran salto y ahí ya se empezó a firmar mucho más el CrossFit en la región. Como que ahí ya, bueno, Argentina explotó, Brasil explotó. eh, sí, y ahí, bueno, conocimos mucha gente porque además tuve la fortuna de liderar fui director de competencia del regional que se hizo en Santiago de Chile, que fue como el primer regional en Latam, así como formalmente armado. 2018, por ahí fue eso, ¿no? O antes. Ese fue en 2014. 2014, 2014. ese era que, ¿cómo se llama el estadio? Ese que entrabas y era para abajo, ¿no? Sí, el Chincowe. El Chincowe, ahí ese, ahí fui yo. Ahí fue, yo no hacía mucho que estaba en staff y allá fui y estuve ayudando y trabajando así. Me acuerdo, sí. Entonces ahí ya yo Wow. diría que ya cambió la época, ahí ya fue, yo creo que ese fue el punto de inflexión con lo old school, ya más rústico, ¿cierto? Como que improvisando muchas cosas. Ah, pues imagino A, hasta materiales, ¿no? Porque no habían tanto, o sea, hoy por hoy kettlebell, dumbbell, barra, anilla, se consigue por todos lados, pero en esa época, yo me acuerdo cuando yo arranqué en Toluca, con Siri, Batu, Nega, todos los que fueron para allá a hacer ese Levelman, hace poco lo estuve contando, me acuerdo que llegaba y era encontrar un día a Batu y a Nega en el balcón cortando pelotas de básquet, poniéndole arena y cinta y esos eran los medball, porque no existía nada. estábamos en la misma. Claro. De hecho no teníamos, de hecho en el primer local no teníamos la altura para que alguien hiciera un pull-up o un chest to bar. Wow. Si hacías el chest to bar te ibas a pegar un cabezazo en la cabeza. Mirá vos cómo cambió todo, ¿eh? Y a ver, esos primeros Sí. años, cuando cambiaste de local y todo, ¿cuál decís vos que hoy mirándolo así para atrás, cuáles fueron las cosas más, las mayores dificultades que tuviste que afrontar? Como dueño de vos, allá al principio. Yo creo que no tener cierto, una estructura general de cómo manejar el negocio. Yo diría que era lo más importante. Yo era un entrenador, no era un empresario, digamos, no era un emprendedor. Entonces, el tener mayores estrategias para hacer crecerlo de manera orgánica, de mejor manera, estrategias de retención, ¿cierto? Como muchas de las cosas que se hablan hoy en día, o sea, en esa época ni siquiera eran muy pensadas. Entonces, yo diría que eso, fueron aprendizajes que fueron duros porque fueron con mucha pérdida y mucho gasto innecesario de recursos. Claro. Entonces, eso sí, de alguna manera nos pega un coletazo después cuando queremos crecer más o incluso cuando llega ya más hacia acá el tema de la pandemia, como no haber tenido esa solidez, ¿cierto? En términos de sistema administrativo para poder aguantar situaciones que van a ocurrir, o sea, situaciones en donde está fuera del control de uno cómo se mueve el mercado, ¿cierto? El financiamiento mundial, ¿cierto? Entonces fue como aprendiendo un poquito dándose porrazos, un poco como había sido el aprendizaje del mismo CrossFit también. Claro. Yo diría que eso fue lo más duro, porque la época obviamente es muy romántica, ¿cierto? Pero es muy romántica en el sentido de, ¿cierto? Los primeros, ¿cierto? Lo que mencionabas tú de los equipamientos, pero cosas así como tener equipamiento de buena calidad, que fuera seguro, ¿cierto? Como que tener protocolos, cosas así, no existían. Entonces, en ese sentido se fue aprendiendo en el camino. ¿Y cómo fuiste haciendo eso? O sea, hablabas con otros boxers, hablabas con mentores,
te dabas cuenta que había faltado algo, inventabas algo, lo ibas mejorando? ¿Cómo fuiste desarrollando ese sistema? Bueno, me sirvió mucho, viajé mucho para certificaciones, cursos de CrossFit por todo Sudamérica. De hecho, bueno, Estados Unidos también hice mi CrossFit Kids en Estados Unidos porque en cero posibilidades de que vinieran a Latinoamérica, a Sudamérica. Entonces viajé mucho y pude ver mucho cómo funcionaban en otros países. Ya, tuve la fortuna de ir a Colombia también, en donde hice mi primer curso de levantamiento, de ollie lifting, de CrossFit. Entonces pude ver también cómo funcionaba Jeff, que Jeff es estadounidense, entonces en el fondo él tenía varios de los sistemas como más estadounidenses aplicados en Colombia. Aprendí mucho también de cómo Carlos manejaba Guayaquil también en esa época, como las diferencias entre ¿cierto? Nuestras culturas también. Y obviamente en Argentina también, cuando me tocó ir a Argentina, pude ver varios de esos procesos y preguntando mucho, conversando, pero además de eso, muy antiguo, desde la época, yo te diría, desde la época así como bien 2010, 2008, había un foro de afiliados. Uh-huh. Y ahí participábamos, era un foro privado, y participaban los más antiguos, participaba incluso coach, así, dando recomendaciones. Entonces era muy potente, era una fuente de información en donde ahí sí aprendimos mucho a cómo implementar algunas de estas cosas. Sí, el único tema es que, claro, nosotros al estar muy atrasados, ¿cierto?, a Estados Unidos con respecto a los implementos, porque había que ingeniársela de esa manera. Claro. Claro. ¿Y en qué momento, pues imagino que al principio, ahí como decís, ibas enseñando de a poco, sumando de a poco gente, te iban trayendo alumnos? ¿En qué momento dijiste, bueno, esto es para dedicarse del todo, dejo mi otro trabajo, me dedico al 100% ahí, acá, a esto? ¿Qué te hizo tomar esa decisión? Bueno, fue un poquito como que me sentía ya como con el desafío, la preparación para aceptar el desafío. Ya había un mercado, tenía una base de alumnos para poder hacer una comunidad. Y eso permitió bueno, que se empezaran a pagar todas las cuentas, empezara yo a recibir un sueldo. Obviamente al principio era yo el que hacía todo. Desde, Desde el bueno, que limpiaba desde hasta el que cambiaba el foquito de luz, el que programaba, el que enseñaba, todo. todo. Así que, pero eso tiene sus cosas positivas porque aprendes a hacer muchas cosas. Aprendes a cumplir muchos roles y creo que todo ese aprendizaje y esos años de como de harto esfuerzo y de hartos roles que uno cubrió, te permitía, me permite de hecho ahora entender mucho de los roles dentro del gym. Pero si eso fue, yo te diría que en la transición entre el primer local y el segundo local, ahí fue donde tuve que tomar la determinación, porque obviamente el segundo local involucraba un gasto mucho mayor en términos de arriendo, ya empecé a formar entrenadores para que hicieran alguna de las clases, porque ya yo no me podía llevar toda la carga. Y en ese momento fue como ya, ahora es donde hay que ponerle bien en serio. Claro. ¿Tenés alumnos todavía, algún alumno de esa época? Sí, tenemos alumnos activos de esa época. De hecho, curiosamente, es súper loco. Te la puedo mandar después si la quieres compartir o ver, pero una foto de un alumno, Agustín, él debe tener 55 años. Él partió con nosotros en ese primer local Wow. y subió dos fotos. Antes de ayer subió dos fotos. Está prácticamente igual, si es que no mejor ahora que en esa época. O sea, es impresionante. Es como que tú tuvieras una foto congelada del 2008 al 2026. Wow. Y ahí es como un testamento a la longevidad del método, a lo saludable que es cuando se entrena de buena manera. Parece que funciona. Y tenemos como cinco que por lo menos deben llevar con nosotros unos 15 años. Wow. Wow. Sí. Qué bien. Hemos visto, ¿cierto?, cómo ellos
han sido abuelos, ¿cierto? Cómo sus hijos entrenan con nosotros, todo, o sea, ¿Y todo lo que incluye una vida. cuál es la motivación de esas personas, de esa gente? ¿Qué los hace seguir yendo después de tanto tiempo y seguir yendo a clases y entrenando y 1 hora al día y volver y seguir sus vidas? Mira, yo creo que también se dan cuenta de lo pionero que ellos fueron también. Claro. Se dan cuenta porque imagínate que entrenaban cuando, no sé, pues no habían Medball, entrenaban cuando no había magnesio. O sea, como que tienen mucho que contar, entonces llegan y de repente están con los muchachos que están empezando y ellos como que cuentan sus experiencias, ¿cierto? ¿Te acuerdas? No sé, pues de hecho ahora el Murph, ¿cierto? El primer Murph que hicimos, entonces cuentan todas sus historias, yo creo que eso les gusta ser parte de la historia, pero además yo creo que hay una conexión también como estas relaciones que uno establece, o sea, que establece como de amistad, ¿cierto? Yo conozco sus familias, ellos conocen la mía. Hay algo que va más allá del entrenamiento, obviamente el entrenamiento ¿cierto? Es la columna vertebral, pero todo lo otro es lo que va nutriendo eso. Entonces sí, yo creo que esa idea de pertenecer a CrossFit Santiago o al gym que sea, les da una especie de identidad, que ellos también son parte de esa identidad. Y esa es la comunidad, ¿no? Tu comunidad, la comunidad interna ahí del Sí, box. sí, Mantenerla ahí ese tiempo te ayuda también a marcar un camino hacia adelante y manejarla con los nuevos. totalmente. ¿Te ha costado algo en ese sentido en cuanto a la comunidad interna, con gente nueva que haya venido de otro box a querer hacer las cosas distintas? ¿Has tenido en todo este tiempo, algún tema por ese lado? No, la verdad es que no, Pablo. La verdad es que yo creo que va un poco también como uno lo recibe también. Así como Claro. cuál es la actitud que uno tiene, la cultura de la comunidad también, ¿cierto? Y nosotros obviamente somos muy 100% CrossFit también. Yo diría que eso también me gusta recalcarlo en el sentido de que no tenemos, porque a veces llegan, claro, gente de otros box en donde me dicen, ya, pero aparte de la clase de CrossFit, ¿qué hacen? Y la verdad es que hacemos algunas clases como accesorios, ¿cierto? Pero nuestra especialidad, nuestro menú, ¿cierto? Nuestra pasión es por CrossFit, o sea, es lo que nosotros creemos, es nuestra cultura, entonces muchos de los que llegan de otros box se llevan una grata sorpresa porque además aprenden mucho porque tratamos de que nuestros alumnos sepan mucho también. Entonces, tratamos ¿Qué, de qué, educarlos pro- harto. qué programación sigue en el box? Nosotros seguimos el CAP hace harto tiempo y estamos muy, muy contentos con el CAP. Hace Bien. poco también tuvimos una reunión con el team de CAP. Ajá. Eh, Estuvo súper bueno. Creo que son muy receptivos al feedback de los afiliados y siento que se dan cuenta además porque varios del team de CAP son dueños de boxes. Entonces se dan cuenta, ¿cierto?, de las problemáticas de logística, de planificación, de fechas y todo. Eh, de hecho, una de las cosas que tiene CAP es que se programa de lunes a domingo, o sea, no hay rest day, por lo menos programado. Ujú. Entonces eso me gusta mucho también porque se considera, ¿cierto? Todas estas personas que quieren entrenar, no sé, de lunes a viernes, o gente que quiere hacer 3-1, 2-1. Eh, entonces, sí, estamos súper, súper contentos con el CAP. Y más, Sí, más ahora que está como fusionado con Mainside. sí. Yo le pregunté a propósito porque yo sabía que seguís CAP, porque te veo siempre posteás el juego de todos los días y voy y me fijo a ver cómo le fue a Pavel. Ah, me ganó. Ah, que gané. En mi cabeza estoy ahí. Es los viejos comentarios de CrossFit.com. Pero Sí. sí, yo también sigo CAP y la verdad que me resulta fascinante. Y con esto que decías recién, de que alguno me pregunte, ¿hacen CrossFit nada más o qué más? A mí
Me han pasado que me llaman o preguntan y ¿qué clase dan? ¿Dan solamente clase de CrossFit? Y yo pienso, solamente, o sea, si te estás preguntando eso porque no hiciste bien en donde hacías, no lo hiciste bien, porque si lo haces bien no querés saber más nada, o sea, es una cosa y chao, me quiero ir a mi casa a dormir. Y sí, va un poco por ese lado en cuanto a esto de generar esa comunidad y esa comunidad interna y cómo llevarla, la educación y explicarle. Ayer hicimos este workout que eran 7 rounds de deadlift y sprint de 100 metros, 11 deadlift y 100 metros de sprint. Y me tocó dar una clase donde, claro, el peso máximo era peso corporal. Y es un peso que casi todos pueden manejar. Y tocó una clase que tenía 14 en la clase y yo veía que muchos querían ir al peso que era, pero incluso ya gente dentro de mi box, que donde estoy ahora es relativamente nuevo, tiene casi 2 años, muchos ya vienen desde el principio y más o menos van agarrando, ya van entendiendo bien todos los días y era frenarlos y decirles, esperen, que puedan mover peso no quiere decir que tengan que mover el peso. Si ahí dice peso corporal como peso máximo, eso les está diciendo algo. Es lo mismo que Randy. Randy, que peso liviano. Todos pueden mover ese peso liviano, pero eso está diciendo algo. Que hay que moverlo de cierta manera. Esto es un sprint. Entonces empecé a poner ahí ciertas cosas, ciertos parámetros. No quiero que suelten la barra, quiero que estén todos abajo de los 10 minutos, sí o sí, más cerca de los 5 que de los 10. Y creo que quien más demoró en esa clase fue 8 minutos. Buenísimo. Y de ahí para abajo era todo entre 6 a 8, el más rápido 4 minutos y pico. Y todo en el medio. Y cuando terminaron les dije, ¿alguien sintió que no entrenó bien? Y estaban todos tirados del piso así como, no podían ni contestarme. Y muchos bajaron el peso cuando entendieron eso. Eso es parte de lo que hace la comunidad del box, entender, enseñarles constantemente. Ayer una reunión que tuvo todo el staff de CrossFit, no solo semi-staff, sino toda la empresa, la compañía, con Bruce Edwards, el nuevo CEO de CrossFit, que tiene esta particularidad que vos decís, los chicos de CAP también. Fue dueño de box, fue coach. Él abría la puerta a las 5 de la mañana y veía a la primera persona que entraba y sabe esa sensación de estar del otro lado. Y una de las cosas que más remarca es esto, somos una compañía de entrenamiento y educación. Para mí, tienen que ir las dos cosas de la mano. Sí, vamos entrenando, pero a la vez educar a las personas. Y esa educación va de todo, de cómo se hace el movimiento hasta por qué, a entender un poco, a aprender a leer la pizarra. ¿Sabes qué? El año pasado tuve una semana en Estados Unidos y estuve en CrossFit Charlotte. Y ahí hay un coach, uno de los old school de ahí, en CrossFit Level 4 y todo, un box hermoso. Tuve la posibilidad de dar algunas clases ahí, pero me llamó mucho la atención, eso me quedó súper grabado. Una clase que vino una persona, había una especie de open box, pero venía a hacer el WOD del día. Y miró el WOD y qué sé yo, vino y se acercó, empezó a hablar con el coach y ahí estaba, y le preguntó cuál era el estímulo. Pero así, ¿qué están buscando? ¿Cuál es el estímulo? No, hay que hacer así, bueno, voy a ir a probar para ver con qué peso eran unos sprints, también intervalos. Cuando se fue, le pregunté, o sea, cuando se alejó, le pregunté, ¿hace cuánto que entrena él? Me dijo, hace 6 meses. Y me voló la cabeza. Dije, ¿cómo 6 meses? Y ya entiende, ya sabe qué es un estímulo, qué está buscando, cómo... Y eso habla de la educación del box, de Exacto. la explicación en la pizarra, de hacerle entender a las personas qué hay que entrenar, cómo entrenar, para qué se está buscando, no es decir de hacer por hacer, porque la gran mayoría, la realidad en todos lados, a 6 meses están todavía entendiendo, aprendiendo, muchos ya no saben ni qué es lo que está escrito en la pizarra, ni cómo se lee, ni mucho menos entender el estímulo para ir a buscarlo solo y tratar de lograrlo. Y eso me pareció increíble y fundamental. Aprendí muchísimo solo de ver eso. Todo el tiempo hay que compartir, enseñar y educar a los alumnos para que vayan entendiendo y entrenando bien. Y solo se van viendo los resultados. Para mí, que 15 años hayan entrenando con vos y que siga yendo y siga aprendiendo,
y siga esforzándose, habla un montón de esta educación. Es algo genial y me parece que todos deberían replicar eso. Todos. Sí, sí. La verdad que sí. Sí, porque piensa, mira, incluso así como redondeando con la idea de las artes marciales, o sea, por ejemplo, en cualquier arte marcial que tú lleves entrenando entre 5 y 10 años, llegaste a un black belt, llegaste a un cinturón negro. Entonces, cualquier persona que lleve entrenando CrossFit de manera dedicada, ¿cierto? De manera dedicada 3, 4, 5 veces por semana, más de 5 años o 10 años, es una persona que tiene mucho, mucho historial hacia atrás, por lo Claro, menos con la parte de entrenamiento. claro, sí, sí, sí. Y mucho para compartir, como decías vos. ¿Sí? ¿Te busca gente que quiera abrir boxes nuevos? ¿Te van a preguntar como referencias o consejos o algo? Mira, yo tengo hace unos años, tengo una escuela que se llama DOSI. Ujú. Ya, en esa escuela surge un poquito por la necesidad de perfeccionar a mis mismos entrenadores, el 2015. Ya con la escuela llevamos 10 años. ¿Ya? Y es un curso en donde, digamos, yo implemento varias de las cosas que tienen que ver sobre todo con trabajar y enseñar dentro de un box, entender cuáles son las dinámicas, ¿cierto? Como muy complementario al curso L1 de CrossFit. ¿Ya? Surge un poquito en base a nuestra necesidad también de perfeccionar a nuestros entrenadores, ¿eh? Y como la minucia de cada día, ¿cierto? Las cosas así. Y en ese curso, cada cierto tiempo, no sé, tengo alumnos anuales, hacemos un curso por año que parte en marzo y termina en diciembre, y trato de mantenerlo chiquitito, vienen entre 5 a 10 personas nuevas cada año. Y ahí yo te diría que uno o dos están con ese interés a lo mejor de largo plazo abrir un box. De hecho, por ese curso también pasó Gilbert, que es dueño de Ujú. Excelsius CrossFit. Eh, Él fue alumno mío acá en CrossFit Santiago, se formó como entrenador de CrossFit yendo a sus cursos de CrossFit, hizo el DOSI y eventualmente derivó en esa dirección. Pero yo te diría que no es algo así como tan recurrente. Yo creo que es más recurrente la persona que se quiere formar como entrenador más que como abrir boxes. Probablemente es a lo mejor el proceso similar al mío, en el sentido de que quise ser entrenador y después me di con la oportunidad de a lo mejor dedicarme a emprender o a ser empresario. Eh, Probablemente esa es la naturaleza, pero yo te diría que esa es más o menos la cantidad. Hay un libro muy interesante que es El mito del emprendedor, que habla de ese, el monstruo de tres cabezas que es ser un emprendedor. Donde, y eso lo veo mucho, eso que vos decís, que nos pasó a todos. eh, Empezar a entrenar, conocer CrossFit, uy, me encanta, empiezo a hacerlo, uy, tengo la posibilidad, empiezo a dar clases, me gusta, soy bueno, siento que puedo hacer bien, me quiero dedicar a esto, listo, me abro un box y se acaban todos los problemas. Y cuando abrimos el box, empiezan todos los problemas, toda esa parte detrás de cortina que nadie nos explicó antes. Y ese libro habla de eso y de cómo ir diferenciando cada rol para no estar preso de que no dependa exclusivamente de una sola cosa. Eh, si hoy vos le tuvieras que hablar, vamos a decir, al Pavel de hace 20 años o a alguien que viene a abrir un box nuevo, que está pensando en algo, ¿qué consejo le darías? ¿Qué es lo primero que tendría que tener en cuenta? Yo creo que es justamente eso, como tener más, además de esa formación, esa educación en CrossFit, que yo digamos, me lancé de cabeza a esa educación. También tener ese mismo lanzamiento de cabeza a entender cómo funciona el negocio y las finanzas del negocio. Creo que eso sería la recomendación que me haría, porque es tan, obviamente, que si eres dueño de un box, es tan importante como la metodología de entrenamiento. O sea,
tiene que ser un todo y que no haya, ¿cierto?, una mesa que esté cojeando por algún lado. Uh-huh. ¿Por qué seguís afiliado a CrossFit? A ver, después de tanto tiempo, ¿qué es lo que te hizo mantenerte afiliado a CrossFit durante 20 años y seguís haciéndolo? Bueno, esto es algo como que pasa a ser en un aspecto personal, ¿cierto? Pero también en otro aspecto más servicial, ¿cierto? Entonces, el aspecto más personal es que, bueno, es un agradecimiento a Coach Glassman directo, o sea, un agradecimiento por, digamos, por todo lo que me ha brindado, ¿cierto? En el sentido de poder aprender algo que es muy valioso para la sociedad, ¿cierto? Es algo revolucionario, es un sistema que incluso puede entenderse como un sistema de salud para las personas. Entonces eso sí considero como en ese nivel personal. Y en el nivel más servicial tiene que ver con el aporte que uno hace a la sociedad también siendo entrenador. Creo que el entrenador, y particularmente en una metodología como CrossFit, uno está aportando a la vida de las personas a cambios de verdad, a cambios que se ven, que se sienten, que se perciben, que son evidentes en el fondo. Entonces creo que es muy satisfactorio para uno como entrenador ver esos cambios. Entonces creo que no encuentro todavía aún algo que se le asemeje en el área del entrenamiento y algo que haya aportado tanto a mi familia como a mi comunidad. Entonces siento que eso no se puede, no lo puedo obviar, no puede ser algo así como, mira, vamos a hacer Pavel Gym, ¿cierto? No, creo que no es lo más honesto a menos de que yo inventara un método, ¿cierto? Claro. Pero la verdad es como por ahí va mi espíritu. Y todos los cambios que han habido desde la salida de Coach Glassman de CrossFit hasta ahora, hasta hoy, los cambios que siguen pasando y todo, ¿te han afectado en algo a vos? Yo creo que en el fondo no. Yo creo que en el fondo no, porque teniendo esto en consideración, cuál es como cierto la misión, eh, cuál es el método, cierto, que ahí creo que está la respuesta a todo lo que quieras hacer, cierto, o sea, como cuando hablamos así como de la virtuosidad del movimiento, si tú eso lo aplicas a tu coaching, lo aplicas a tu negocio, lo aplicas a tu cultura, solo ese concepto ya tienes así como harto en lo que tienes que trabajar, harto en lo que tienes que mejorar. Entonces, siento que no. Ahora, no te voy a negar que me agrada mucho la idea de que llegue Bruce, porque Bruce, no sé si tú sabías, Pablo, pero Bruce también fue alumno de Glassman antes de CrossFit. ¿Ya? Claro, sí, Glassman fue de fue de los coach primeros. personalizado. Entonces, es alguien que entiende desde el inicio del método cómo ha estado toda esta evolución y además que tú mencionas también de que, ¿cierto? Que fue dueño de gym y todo. Entonces, eh, creo que si uno se mantiene fiel al espíritu del método, ¿cierto? Al espíritu de la comunidad y de la cultura que CrossFit siempre ha enfatizado desde que se inició, creo que soy bastante optimista con los resultados que eso logra. Bien. ¿Dónde te ves de acá a 20 años? Eh, yo creo que lo más probable es que haciendo un poco lo mismo, ojalá mejor, ojalá mejor como entrenador, ojalá más paciente también con mi propio rendimiento, mi salud, aprendiendo de mis alumnos, también como integrando siempre a mi familia en lo que hago, ¿cierto? Como en este espíritu de tener una vida saludable, una vida desafiante, disfrutar también como ver que esto también siento que es un poco, como se dice acá en Chile, no se siente como pega, ¿cierto? No se siente como trabajo, sino que es algo que te apasiona, que uno se levanta todos los días, ¿cierto? Con ganas de aportar, con ganas de aportar ese granito de arena en alguien, en uno, en tu comunidad.
Creo que veo difícil que esa llama se extinga por lo pronto. Hay tantas cosas que se pueden hacer todavía, que a tantas personas con las cuales uno puede influenciar para manera positiva, ya sean niños, adulto mayor, gente con problemas de salud, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es una especie como de fuente de río inacabable, o sea que uno puede disfrutar de esto y sentir esa misma pasión si uno tiene estas cosas como bien dentro, arraigadas. Claro. Así que no me sorprendería que si hablamos en 20 años, Pablo, solo con más canas. Sí. Sería fantástico. Hay que celebrarlo cuando lleguemos ahí. Escúchame, ahí, por lo que dijiste ahí recién, ¿cuál sentís vos que es tu logro o tu mayor orgullo, alumno, algo? ¿Qué es lo que, si tenés que rescatar una sola cosa de estos 20 años de CrossFit Santiago, qué es? Mira, yo diría, estoy pensándola bien a la rápida, es gente que con CrossFit Santiago logramos tocar y crear, ¿cierto? Crear una chispa que inició el camino de ellos en esta dirección. Me ha pasado mucho, obviamente, con mis alumnos actuales, con los alumnos de mis coaches, ¿cierto? Es una gratificación diaria, porque nos vemos casi todos los días, o sea, hay alumnos que me dicen, mira, a ti te veo más que a mi familia. Entonces, eso es como muy potente, pero también me ha tocado en el último tiempo, curioso que me lo preguntan, me ha tocado en el último tiempo encontrarme con gente que a lo mejor entrenó conmigo hace 10 años atrás y se acuerdan de, oye, tú me enseñaste a cómo hacer un squat, tú me dijiste que tenía que comer más proteína, tú me hablaste, ¿cierto?, de este tipo de hábitos y como que todavía lo pude mantener y gracias a ti y ahora vivo, no sé, en Coquimbo y como que ese tipo de cosas creo como que el haber podido ser algo relevante para una persona creo que es lo más potente, además de, bueno, a la gente que veo todos los días aquí, desde mi familia hasta nuestra comunidad. Es impresionante eso, y a veces un simple mensaje de aliento a alguien, lo conté justo en el episodio pasado, un caso que tuve yo, nosotros, o sea, por ahí no lo sentís vos tan significativo, pero para el otro significa todo, significa el mundo entero, y es un pequeño impulsito para el que leyó que iba a poder hacerlo y es fenomenal cuando eso pasa, es terrible. Y eso que vos decís, te veo más a vos que a mi familia, pasa muchísimo, y ni hablar el tiempo que ven a un médico comparado al tiempo que lo ven a nosotros. Una consulta a un médico son minutos, realmente minutos cada tanto, a nosotros lo tienen por lo menos, porque a veces es más, por lo menos una hora al día. El impacto que podemos tener en esa vida con eso, ¿no? Con los hábitos, hoy hablaba con una chica, no, yo toda la noche me voy a dormir, estoy por lo menos 2 horas mirando el celular y, tuvimos una charla de 10 minutos y se fue como cabizbaja, pero el machacar y darle y meter la idea dentro de la cabeza para mejorar esos hábitos tiene un impacto, sobre todo a largo plazo, en la salud de esas personas que es inmesurable. Yo siempre defiendo eso, y Carlos lo dice, como que somos la primera línea de defensa de medicina preventiva, con la primera línea ahí estamos ahí, con las personas y todo lo que hacemos mejora en ese sentido, así que totalmente de acuerdo ahí con vos en eso. Sí, y es como, ¿cierto? El box puede llegar a ser como tu plaza de juego, ¿cierto? Tienes tus juguetes, tienes tus amigos, vienes a reírte, a sufrir, a pasarla bien, como que está ese aspecto, ¿cierto? De jugar, de mantenerse juvenil, ¿cierto? Que tiene que ver no necesariamente con los años que tienes, sino con la actitud que tienes y ese espacio que se puede dar en un box reafirma ciertas áreas en la vida que
sobre todo cuando vamos creciendo y vamos madurando, vamos perdiendo, ¿cierto? Entonces eso se puede retomar y eso te puede servir a nivel mental, a nivel social, de tantas maneras, junto con todo lo que tú mencionaste. Pavel, un consejo o una palabra de aliento a alguien que por ahí no llegue a ver, o alguien que ya entrene CrossFit y ve este episodio y le muestra esto a alguien que nunca hizo y no se anima, o es su abuelo, o es su madre, o un familiar, o algo. Después de 20 años entrenando, de 20 años estando afiliado, cambiando vidas, afectando positivamente tantas personas, ¿qué mensaje, para ir cerrando, qué mensaje le puedes dar a todos ellos que nunca hicieron todavía, o no se animan, o creen, ya sea por los CrossFit Games, o sea por lo que sea, que CrossFit es solamente para gente muy fuerte que levantan miles de kilos? ¿Qué les decís para que se animen a ir a probar una clase? Mira que un poco es natural tener un poco falta de confianza, ¿cierto? Si nunca has hecho algo así, si nunca has hecho deporte o algún tipo de actividad física, entonces ser paciente con eso, que los resultados llegan a medida que eres constante, que eres consistente con los días, que no te enfoques tanto en cuánto puedes rendir, sino que en transformar esto en que sea un hábito, y que además apoyarte en tu comunidad, apreciar a la gente que está en tu entorno, que es muy importante. Si tienes una gente que es de calidad en tu entorno, van a querer que tú sigas yendo. Eso ayuda mucho. Y esas dos cosas, ¿cierto? Como ser constante, tener a tu comunidad y hacer un método bien aplicado como el nuestro, progresivo, ¿cierto? Por nivel, escalado, adaptado, según como tenga que ser para ti. Con esas tres variables, es muy probable que no te des ni cuenta y ya lleves un año entrenando y lleves 4 años entrenando y de repente dices, ya esto es parte de lo que yo hago en mi día a día también. Hermoso. Hermoso. Bueno, Pablo, no te quiero robar mucho más tiempo. Muchísimas gracias por el ratito, por estar. Felicitaciones otra vez a CrossFit Santiago por estos 20 años. Espero que sean mínimo 20 años más, que sigan ahí firme, liderando la marcha. Yo sé que vos sos un entrenador bastante que pasa desapercibido, en el sentido de que no sos de estar mostrando tanto en redes sociales. Sos bien vieja escuela, no existía todo eso. Sí. Pero no hay que dejar de mostrar lo que haces, no hay que dejar de ponerte ahí al frente y mostrarte el camino que estás marcando, el camino que le marcaste a todo, no solo a Chile mismo, sino a toda la región. Ser primero en toda Latinoamérica no es poca cosa, fue un punto de partida para todo lo que estamos haciendo todos hoy. Así que nada, muchas gracias por marcar ese camino, por liderar, tomar esa posta y empujar para adelante y seguir haciéndolo. Y ojalá que nada, podamos seguir compartiendo muchísimo más, no solo de la historia, sino de la historia que vamos a seguir haciendo de acá para adelante. Así que vamos por esta lucha siempre juntos ahí ahora, poco a poco. No, muchas gracias, Pablo, agradecido de esta invitación, agradecido siempre, es bacán hablar contigo, y bueno, aprendiendo muchas cosas también de ti, y gracias por seguir difundiendo el CrossFit en toda nuestra región, en nuestro cono sur. Así que ahí vamos a estar apoyándote en todo lo que necesites también. Así que un abrazo grande y ojalá nos veamos pronto. Un abrazo enorme, Pavel. Chao, chao. Y ahí creo que